Buenos días, saludos y bendiciones para ustedes, amados pastores, Dios Amén, les bendiga. pastor, amén, bendiciones. Amén, amén. Pastor, Dios le bendiga y bendiga a todos los pastores que estamos en este grupo. Bendiciones, pastores, buenos días. Buenos días a todos mis queridos hermanos y pastor. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Coloco delante de ti, Señor, estas bendiciones. En tus manos están esta mañana para que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer. En esta hora, mi Dios, te pedimos que por la dirección, la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, nosotros seamos instruidos para toda buena obra, como dice tu palabra. Nosotros seamos enseñados, perfeccionados, como lo dice tu palabra, Dios mío, que diste estos ministerios para pulir, para perfeccionar, para dirigir a los santos. Así, Dios mío, como dice, nosotros entramos en esta hora para este tiempo de esta enseñanza. Toma el control de todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer. Sea la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Toma la conexión de internet de cada hermano y permítenos, Dios mío, poder glorificarte cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Nosotros hemos pasado por todo esto. Ya hablamos de la eclesiología como una doctrina. Hablamos también de la historia eclesiástica o la eclesiología, todo lo que era ese tema histórico. Vamos entonces ahora sí a aterrizar algo que era importante llegar. La organización administrativa de la iglesia, nosotros tenemos en primer lugar que contamos con un pastor o director, y contamos con un diácono, con los encargados del desarrollo del servicio. Eso es la estructura, digamos, no administrativa, por decirlo. Esa viene siendo ya la estructura organizacional del culto. Eso que ustedes ven allí a un pastor como director, un diácono y los encargados del desarrollo del servicio, esa es la estructura, como les acabé de decir, del culto o del ámbito religioso. Pero entonces, ¿a qué viene todo eso? Yo cuando empezamos les hablé de que era un Estado, que un Estado no es un gobierno, que un gobierno no es una república, que una república no es una nación y que una nación no es un pueblo, que un pueblo no es un territorio, que un país no es una soberanía y así sucesivamente. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es un gobierno. Es un gobierno. ¿Cómo así que es un gobierno? Sí, la iglesia, ¿por qué la iglesia es un gobierno? ¿Alguien me podría decirlo? Equiparado a un tema de lo que hemos estudiado. Y si la iglesia es un gobierno, ¿cuál es la base de ese gobierno? No me vaya a traer el tema de Cristo, estamos ya, el concepto de gobierno que traímos lo vamos a traer acá. Después vamos a mirar ahora el tema de Cristo, pero ahorita vamos a mirar esa pregunta. ¿Por qué la iglesia es un gobierno? Tráigame el concepto de gobierno para que lo aplique aquí y cómo se aplica o por qué es la base para decir que es un gobierno. ¿Algún voluntario? Pastor, si gobierno es un programa y es un plan
un sistema de trabajo y organización. Entonces, iglesia también viene siendo un programa, viene siendo un plan de trabajo y viene siendo un sistema de organización y de dirección que tiene como objetivo guiar a las personas, a los hombres, a Cristo. Mi opinión. Voy a decirle algo a mi pastora Yalenis. Primero, me alegra en gran manera de que haya escrito esas terminologías, que la haya tenido ahí, ese apunte allí presente. Muchas gracias. Me da satisfacción ver de que tomó el apunte cuando estábamos dando esa terminología. Bueno, yo me voy a casar con usted y básicamente es eso. Pero ahí hay una pregunta. Eso que usted dice completa todo, pero ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la base central de ese programa, de esa estructura? ¿Cuál sería la base central de eso? Déjeme el campo espiritual a un ladito, váyase a lo que hemos estudiado. Entonces, para esa estructura, para ese programa, ¿cuál es la base central? Cuando se los diga van a decir, yo que iba a decir eso, pero no sé por qué no lo dije. Atrévanse a decirlo, no se preocupen por eso. Recuerden que eso es una clase. Pastor Adalmi, José Romero, Pastor Esther, Pastor España. ¿Sí está el Pastor España aquí? Pastor Jairton, Pastor Charry, Pastor Santiago, Pastora Yaneris. Pastor, buenos días, bendiciones. Si la iglesia es un gobierno, ¿verdad? Todos los creyentes pueden participar en ese gobierno. Tienen pues ese rol de participar pues en el gobierno que aquí se habla como iglesia. Me gusta esa pregunta. ¿Será que todos pueden participar en ese gobierno? Me gusta esa pregunta, pastora. Usted me ha añadido una nueva. ¿Será que todos los creyentes pueden participar en ese gobierno de la iglesia? Pero, ¿cuál es la base central? La pregunta es, ¿cuál es la base central de ese gobierno? ¿Cuál es la base central de ese gobierno? Pero me gustó también la afirmación suya. ¿Será que todos los creyentes pueden participar de ese gobierno? Pastora Idalmis Martínez, de la O. Buen día para todos. Dice que Estado, dice gobierno, país, territorio, república, nación, población. Todos se rigen un plan de trabajo. Y creo que no todos pueden participar. Bueno, un voluntario más. Pastor Esther, Pastor Charry, Pastor Jairton, Pastor España, Pastor Romero. Pastor Santiago. La pregunta es, ¿cuál es esa base de ese gobierno? ¿Cuál es la base o la estructura de ese gobierno, de ese programa? Y si todos pueden participar, añadiendo una nueva participación que dio nuestra hermana Yaneris. Vamos, uno más, no se preocupen, acuérdense que tengo una clase.
Adelante, Pastor Romero. Micrófono. Abre el micrófono, abre el micrófono. Sí, buenos días. Yo creo que la base central es el pastor. Bueno, listo. Bueno, cerremos. Si el pastor fuera la base central, entonces todo pastor sería el gobierno como tal. Entonces la respuesta es, la base central de la iglesia como gobierno, o la iglesia como gobierno. Una cosa es la base central del desarrollo del culto. Ahí sí entra el pastor. El pastor es el director del culto, mas no es la base central de la iglesia. La base central de la iglesia son dos cosas. Ojo lo que les voy a decir. La primera de ellas se llama la razón social o el nombre. Y la segunda vienen siendo los estatutos. ¿Por qué el nombre o la razón social es la base central? Porque es el primer requisito de una persona. Usted, cuando es persona, lo primero que usted recibe es un nombre. Todo niño recién nacido en la clínica le dicen hijo de fulana. Ese es el nombre de ese niño hasta el día en que salga de ese lugar, y el día que vuelva a ingresar, entonces ahora sí regresa con el nombre que esté en su registro civil. Les pregunto, ¿eso es claro o no es claro? Si han visto cuando un niño nace le colocan, los papás han podido en el baby shower o el día ahora hacen una fiesta antes para descubrir sexo, y entonces descubren yo no sé, hoy día hay tanto invento. Yo no sé por qué hay tanto invento hoy día y eso. Entonces le colocan el nombre, bienvenido fulanito, bienvenido fulanita. Pero resulta cuando él nace, ese no es el nombre de él. El nombre de él es el que le aparece en el registro de nacido, ahí en el hospital, centro de salud o clínica donde nace. ¿Por qué? Porque esa es la primera identidad de él. La historia clínica que se levanta allí, en primer lugar, es de la mamá. La primera historia clínica que se levanta allí. Y de allí se levanta toda esa historia clínica de la mamá, con las cosas del niño, con lo que le hayan hecho al niño. Así el niño dura hospitalizado 45 días o un mes. Toda esa historia clínica, toda esa epicrisis es de la mamá, que va a tomar y se incorporará a la historia clínica del niño cuando el niño ya esté debidamente registrado en un órgano de control. Yo les pregunto, ¿hasta aquí eso es claro? Sí, pastor, así es. Sí, señor. La iglesia es un gobierno, porque lo primero que tiene la iglesia es una personería, o es un gobierno porque tiene los atributos de una persona. Las personas son de dos clases, una natural y una jurídica. Ambas nacen
a la vida, ambas nacen a la vida según su naturaleza. El ser humano es persona cuando sale del vientre de la mamá, es separado por el cordón umbilical que ya no depende de ella. Cuando ya sale, ese cordón no sirve para más nada. Cuando el niño sale de la mamá, ese cordón no sirve. Ya ese cordón no sirve. Allí empieza lo que se llama persona. Si vive un instante y muere, es una persona. No tiene que vivir tanto tiempo. Y con el simple hecho de haber respirado y así haya muerto enseguida, lo constituye hasta en heredero, hasta en un heredero. Y alguien puede reclamar una herencia futura de él, sus padres o sus hermanos. Fíjense cómo es todo este tema. Entonces, la organización administrativa de la iglesia no es, en primer lugar, no es como de pronto yo se las marqué allí. Yo lo puse allí porque esto es una parte organizacional del culto. ¿Por qué de esa manera? Porque la iglesia, primero, la iglesia es una persona jurídica, con derechos. Es una persona que tiene deberes, obligaciones y tiene unos derechos. Primer derecho, el nombre o razón social. Segundo derecho, tiene patrimonio. Tercer derecho, tiene una nacionalidad, que es el lugar donde es inscrita. Tiene un domicilio. Otro derecho, puede contraer, adquirir, vender, puede hacer todo, puede presentar tutelas, puede demandar, tiene todos los derechos, tiene derecho a la existencia, o sea que no se puede extinguir, salvo de sus mismas condiciones internas, así como una enfermedad internamente me acaba a mí, así algo que está dentro de los estatutos termina con la existencia de esa persona jurídica. No la diferencia entre la persona natural y esa persona jurídica simplemente es en lo tangible y en cabeza de quién está la responsabilidad. ¿Por qué en lo tangible? Porque usted a mí me ve, me toca y me habla. En cambio, a la iglesia cristiana, a ver, un nombre de una iglesia aquí presente. Casa de Dios. Casa de Dios. Pastor Romero. Amén, sí, señor. Casa de Dios, usted nunca la va a ver físicamente, usted nunca la va a tocar físicamente, pero aunque no la vea ni la toque, ella va a estar allí y está representada por personas para que hagan las cosas que ella necesita. Eso es una persona, tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que una persona natural. Su ámbito de aplicación es, aunque sea aparentemente distinto, pero tiene los mismos derechos que tengo yo. La iglesia Casa de Dios tiene los mismos derechos que tengo yo, los mismos, y tiene las mismas obligaciones que tengo yo, aunque las acciones de ella las hagan en cabeza de su representante legal. Entonces, ¿qué es a esa parte organizacional de la iglesia? La organización de una iglesia inicia primero con su razón social, su objeto, su razón social, su nombre. De su nombre se deriva el objeto, para qué va a hacer.
para qué fue creada. Y dentro de ellas está su propia regla interna, sus propias organizaciones. En la Biblia nos encontramos con una palabra llamada mandamientos, para abarcar todo de manera general, todo lo que Dios mandó. A eso se le llama mandamiento. Dentro de esos mandamientos están mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, estatuto. Todos estos reflejan la santidad de Dios, muestran el pecado y diferencian de lo que los quebranta. Bueno, vamos entonces a seguir mirando algo. Es indispensable traer también asuntos bíblicos, porque no me puedo separar de. Para mí me resulta imposible hacer una clase de esta y que dentro de ella no involucre todas estas cosas. Vemos que en el Sinaí se dan 10 mandamientos. Vemos que desde Arabia Saudita hasta Jordania, lo que ustedes conocen como Jordania, allí en todo ese recorrido, desde Arabia Saudita hasta Jordania, hay 40 años, y dentro de esos 40 años se escribieron leyes, decretos y ordenanzas y estatutos. La base central de todos los mandamientos fueron los que fueron dados en Sinaí, esos 10. Y de allí Dios derivó todos los que usted conoce. Hay 613 mandamientos resumidos en los 10 que dio allá en el Sinaí, resumidos en 2 antes de que Cristo muriera, resumidos en 1 cuando Cristo fue resucitado. ¿Usted me está entendiendo esto que le estoy explicando aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Alguno tiene alguna duda para irla aclarando? ¿Me están entendiendo, pastores? Bueno, pastor, yo aquí como que me necesito como que me haga un favorcito, que me desmenuce esto un poco, porque eso que usted dice acerca de los 313 mandamientos cuando se van reduciendo hasta que llegan a Jesucristo y hasta actualmente, sí le agradecería, por favor, como que me quede un poquito ahí, por favor. Claro que sí, pastora, y es muy sencillo a todos. Miren, cuando ellos llegan a Arabia Saudita, salen de Egipto, entran por la parte baja del Mar Rojo, cruzan ese mar en esa parte, van camino por toda la península de Arabia, llegan al Sinaí, Arabia Saudita, en aquel tiempo y para este igual. Allí Dios le entrega a Moisés 2 tablas con 10 leyes o 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son la base central de todas las leyes que están en ¿dónde? En Levítico y en Deuteronomio. Aunque usted en el Número encuentre leyes y aunque usted en el Éxodo oiga mencionar unas leyes, ellas fueron recopiladas en el libro de los Levíticos y en el libro de los Deuteronomios. En total son 613 leyes
o 613 mandamientos, porque al igual son un mandato. Todo lo que Dios entregó de esa manera para legislar al pueblo, a eso se le llama mandamientos. Dentro de ellas hay unas categorías más altas que otras. Por ejemplo, y en total son 613, pastora Esther, en Deuteronomio y en Levítico y en el Éxodo, incluyendo estos 10 que usted conoce, en total son 613. Le pregunto, ¿hasta aquí me va entendiendo de dónde salen las 613? Sí, señor. Pues a través de lo que se le habló en el monte Sinaí a Moisés. Esa es la base. Acuérdese que en un país, nosotros, Colombia tiene una sola constitución que tiene más o menos 350 artículos. Una sola constitución tiene Colombia. Todo país tiene una sola constitución. De allí es donde se derivan todas las leyes. Miren, pastores, está la ley penal, la ley civil, la ley comercial, está el procedimiento civil, el procedimiento penal, el procedimiento laboral, está el procedimiento administrativo, está ahora sí el sistema para legislar todo el tema del transporte, para legislar el tema de familia, de divorcio, de todo lo que ustedes conocen. Está para legislar asuntos que tienen que ver con deudas, con cualquier asunto. Todo está legislado. Colombia más o menos tiene vigentes unas 2.400, 2.500 o 2.600 leyes vigentes. Tiene Colombia más o menos. Y ese es el número por donde va. Aunque mañana hagan una que derogue en todo o en parte una nueva, ellas van creándose y van con una secuencia. Las que Dios dio fueron unas solas, las que están escritas en Deuteronomio y en Levítico, que en total son 613, incluyendo las 10 que están o que dieron al comienzo allá en el Sinaí. Esas son la base. Lo que Dios dio en el Sinaí, en las 2 tablas escritas con el dedo de Dios, esas 2 tablas, esos 10 mandamientos, son la base para crear la ley de la primera. Bueno, voy a mencionarles varias. Está la ley, digamos, del sacrificio, la ley del día de reposo, la ley del tabernáculo, la ley del jubileo, la ley de la purificación, la ley de las aguas amargas, está la ley de lo que tiene que ver con el trato del extranjero, la ley que tiene que ver con las ciudades de refugio, la ley que tiene que ver con la distribución de cómo se define un ejido. De los que están aquí, ¿alguien sabe qué es un ejido? ¿Quién sabe qué es un ejido? No sé, pastor, no sé. Oh, ok, bueno, mi pastora. Terreno. Parcela. ¿Una qué, pastora Yaneri? Es como una parcela, un terreno, como le dicen en Colombia, allá. Bueno, eso lo que le dicen un terreno baldío. Bueno, y ahí que se hacen, es que se puede hacer en ese ejido, pastora Yaneris. Un parcelamiento. Ok, bueno, listo, déjenme el saco entonces. ¿Qué es un ejido? Un ejido es un solar, un patio.
pero no se puede sembrar porque es de los levitas. ¿Qué se hace ese ejido? Es un terreno, un patio o un solar para guardar allí a los animales del sacrificio. Ahí no se puede sembrar nada. Los levitas no podían sembrar la tierra, no debían sembrar la tierra. A ellos, en las ciudades o donde ellos vivían, a ellos se les daba, a eso se les llamaba ejido, porque allí había un solar para guardar los animales. Entonces, todas estas cosas estaban legisladas. Pero hay una cosa que aunque estaban legisladas, tenían otra cosa distinta. Por ejemplo, los decretos. Yo creo que la clase pasada hablé de los decretos, ¿cierto que hablé de los decretos? Pastor, yo entendí acerca de los mandamientos, pero algo que sí, a través de leer la Biblia por mucho tiempo, nunca entendí acerca de los decretos, estatutos y mandamientos. La claridad exacta entre ellas no la había tenido. Estoy apenas ahora con la clase que usted ha dado acerca de los mandamientos y cómo se van resumiendo en cada etapa. Y que aún en la clase esta de los mandamientos, usted dijo algo que se van resumiendo desde el Sinaí hasta Jesucristo, pues tengo que estudiarlo como más profundamente para poder aclararlo, tener la claridad exacta. Esa es la verdad. Bueno, venga. Esta clase es para eso. Y si hay algo que a mí me gusta es cuando ustedes tienen dudas. Por eso yo les pido que hablen. Por eso yo les digo, van entendiendo. A mí no me molesta que ustedes hablen, porque precisamente usted me está diciendo, yo no voy entendiendo esto. Bueno, mi pastora, voy a decirle esto. En Sinaí se establecen 10 grandes mandamientos o la constitución que iba a regir a ese pueblo. Pero resulta que habían otros aspectos en los cuales debía tomar Dios para que el hombre supiera qué era lo que él quería que el hombre hiciera. Por ejemplo, usted nunca va a encontrar en los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en las 10 tablas algo acerca de cómo tratar cuando una persona se moría. Nunca lo va a encontrar usted allí. ¿Cuál era el tratamiento para cuando una mujer estuviera en flujo de sangre o en su periodo menstrual? Allí no aparece. Allí tampoco aparece el tratamiento de la lepra. Allí tampoco aparece el tratamiento de un crédito. Allí no aparece eso. En los 10 que ustedes ven, por ninguna parte ustedes van a encontrar eso. Por ninguna parte ustedes van a encontrar allí en los 10 mandamientos dados en el Sinaí acerca de cuánto sería el periodo para tratar la tierra, cuánto sería el periodo para hablar de jubileo. Nunca lo van a encontrar allí. A esas cosas se les llama leyes, que son derivadas de esos 10 grandes mandamientos, que sumadas todas ellas, pastor Esther y general, dan 613. ¿Por qué entonces en Cristo lo resume a 2? Porque era la manera más fácil de explicarle a los que estaban frente a él cuál era el trato de Dios y por qué le dio los mandamientos. Y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu sentimiento, con toda tu mente, con su sentir, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas en lo económico. Lo amarás por encima de todo eso. Y después le dice, y a tu prójimo los amarás como a ti mismo. Allí el Señor Jesús está haciendo algo muy importante. Está diferenciando dos grupos de mandamientos de los 10. Está resumiendo los 4 primeros en uno solo y los 6 restantes en uno solo. Los 4 primeros mandamientos que van del 1 al 4 son, primero, amar a Dios, no como dicen los católicos por todas las cosas, no. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, o no tener, como dice el Éxodo, no tener otro Dios. Segundo, no hacerse imágenes, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni adorársele, ni inclinársele, ni venerarlas. Tercero, no tomar el nombre de Dios para cualquier cosa. Y cuarto, mire que todos los 4 se refieren a Dios. Y el cuarto es guardar el día de reposo. Guardar el día sábado para los judíos, para nosotros es todos los días, o el Señor, o el reposo, como quiera decirlo, guardarnos para Cristo. Esos 4, cuando Cristo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El otro grupo lo conforma para la humanidad. El mandamiento 5 viene siendo la honra a los padres, que viene siendo al ser humano. Después, el hurtar al ser humano. Después, el homicidio al ser humano. Después, la codicia, el testimonio al ser humano. Ustedes no le van a levantar falso testimonio a Dios, porque Dios es su propio testigo. Pero en cambio usted sí puede darle un falso testimonio de otras personas. Usted no le puede codiciar nada a Dios porque usted no sabe qué es lo que Dios tiene o hasta dónde tiene Dios las cosas. Usted no sabe cuáles son los bienes que tiene, pero usted sí puede codiciar un carro, una moto, la mujer, la comida. Usted puede codiciar muchas cosas. Esos 4 están resumidos cuando el Señor Jesús dijo, una manera de resumirlo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Así, no es que los 613 desaparecieron, es como una manera fácil de agruparlos. El Señor Jesús lo que hizo fue agruparlos de una manera que fueran entendibles a los que le estaban oyendo. Y después, cuando Él resucita, Él dice, ahora yo doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Ahora os doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál sería ese mandamiento que Él dijo, amados pastores? Adelante, Pastor Hidalmis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, ese está antes de la muerte. Buenos días. Que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. Ya. Están allí resumidos el amor de Dios y el amor hacia los demás. Que os améis unos a otros como el Padre, como yo, como Cristo los ha amado. Eso es lo que quiere decir. No es que voy a ser un idólatra, no es que voy a robar, no es porque es que ya eso desapareció, ahora puedo. No, es que si yo amo a mi prójimo como Dios me ha amado, yo estoy trayendo todas esas leyes, pero ahora aplicándolo a mi alma, aplicándolo a los demás, porque lo estoy trayendo como Dios lo ha ordenado. En sí,
son los mismos, 613. La única diferencia es cómo los quiso agrupar el Señor Jesús para que fueran tan entendibles y la gente supiera de que, oye, el tratamiento de la lepra, cuando una persona leprosa, ya yo no puedo despreciarla o tenerle miedo que se me vaya. No, oye, si el Señor Jesucristo se contaminó, recibió mi pecado, no es que él haya pecado, recibió mi pecado, me trató como el sacerdote trata al leproso, porque el sacerdote cuando trata al leproso también a él se le puede pegar la lepra, mas si es íntegro, mas si lo hace con amor, el sacerdote no se le pegaba nunca, porque a eso lo mandó Dios, le ordenó Dios. El único que trataba la lepra sin ser médico, sin haber estudiado medicina, eran los sacerdotes, porque fue a ellos que Dios les dio ese trato para con la gente. Yo le pregunto a la pastora Esther, ¿me ha entendido hasta aquí? Sí, pastor, sí, ahorita sí ya logré entenderlo. Y bueno, lo único que me hace falta como aclarar para poder tener la autoridad de enseñarle a otro es en cuanto al día de reposo, donde se habla del día sábado. Recordemos que nosotros tenemos acá una iglesia también que se llama la del séptimo día, donde aseguran pues que es el día sábado. Pastora, yo eso se lo voy a explicar más adelante. En sí, hay una parte donde nadie le ha prestado atención cuando Jacob le dice a José, no será quitado ni el cetro ni el legislador hasta que venga Silo. Nadie le ha prestado atención a eso. Nadie le prestó atención a esa parte. Esa palabra Silo quiere decir el reposo. Entonces, esa palabra reposo, ¿quién es el legislador de Judá? ¿Quién es ese? ¿Quién creen ustedes que es el legislador? Y hay otra parte que dice, no, por haber transgredido tal cosa, no entrarán en mi reposo. ¿Quién el Señor Jesucristo? Es el Señor Jesucristo. Y como prueba de ello, es el día en que los fariseos le acusan. ¿Por qué quiebras el día de reposo? ¿Por qué haces estas cosas, estos milagros en el día de reposo? Él viene y le dice, mi padre hasta ahora, primero les trajo un ejemplo de ellos. ¿Quién de ustedes que vea caer su propio asno en un hueco, no va y lo saca? A un asno en día de reposo, ¿va a dejar que pase el día de reposo para que se muera? No, va y lo saca, va y lo socorre. ¿No valen estos también lo mismo? Ellos pretendían era que en el día de reposo no se hiciera milagros. ¿Y en qué parte dice de la Biblia que los sábados no se puede hacer milagros? El sábado es un día para consagrarlo. Miren, si hay alguien que habla del día de reposo tan completo, es Isaías. Isaías habla del día de reposo como debe ser. E incluso Jeremías trata y condena el tratamiento, el manejo que la nación le dio al día de reposo. El día de reposo, ellos no podían labrar, no podían entrar, no podían salir, no podían esto. Oiga, pero era porque tenían que estar en una condición y era que tenían que estar consagrados a Dios. El Señor Jesús le dice, sepa ahora que yo soy el Señor del día de reposo. Nadie le prestó atención a la promesa de Jacob, que no se le quitaría de Judá el legislador hasta que venga Silo o el reposo. Nadie le prestó atención cuando decía que ellos, por haber transgredido, por haber hecho tal cosa,
no entrarían en el reposo. Y cuando ya el Señor Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, no le prestaron atención. Esas congregaciones no le prestaron atención a eso. Entonces, ¿qué significa ello? Que el día del Señor, el día que yo debo guardarme para Dios, guardarme para el Señor Jesús, guardarme para el Espíritu Santo, ¿qué día es el que yo me debo guardar para Él? El domingo, ¿verdad? Domingo. El domingo, ¿verdad? Todos los días. Ah, porque si fuera el domingo, yo hoy es miércoles, yo hoy puedo hacer cualquier tipo de travesuras, porque hoy no es día de reposo, hoy es día de pecado. El domingo ya yo me guardo, yo me... No se escucha, pastor, se perdió la señal. No se escucha. Activa el volumen, pastor. Él le entró una llamada y tal. Yo estoy aquí contestando una llamada, denme un segundito. Bien. Bueno, entonces seguimos. Tenemos entonces estos aspectos importantes. Bueno, entonces, Pastor Santiago, ¿iba a comentarnos algo? Pastor Santiago. Ok. Bueno, entonces, ha quedado claro esta parte, que es lo que rige a la iglesia, que es este tema de los mandamientos. Bueno, quiero darles otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pastor. Adelante. Bueno, entonces, los mandamientos resumidos que son en 2, que fue en el Sinaí, ahí tengo la duda, ¿cuál es? Y cuando Cristo vino y lo resume en 1, cuando Cristo resucita. No, pastora, usted los tiene, pero los tiene en mal tiempo. En Sinaí se dieron 10, acuérdense. Ajá, en Sinaí se dieron 10. Solo 10. Sí. Cuando ellos ya salen de Sinaí, en esos 40 años, ya salen de Sinaí, es donde Dios empieza a darle distintas leyes para tratar con el pueblo, para poder organizar al pueblo, para poder juzgar al pueblo y para que el pueblo no pecara el uno contra otro y no terminara pecando contra Dios. Para un total de 613, mi pastora. Cuando Cristo viene, las mismas leyes se mantienen. Primero, la ley de que todo hijo varón debía ser comprado o redimido. Esa es una ley. A Cristo tuvieron que pagarlo. Segundo, a Cristo tuvieron que expiarlo. Llevaron 2 palominos porque no tenían plata, no tenían recursos para para que pudiera él ser perdonado o ser limpiado o ser purificado de ese pecado que se le aplicaba a todos ellos.
Acuérdese que Él viene en carne y su condición de carne le tenía que Él seguir todo el procedimiento de la ley. A Él también se le tenía que aplicar todas las leyes que estaban preexistentes en ese tiempo. Esas leyes que vienen durante todas las que escribió Moisés. Cuando Cristo está siendo probado y siendo probado por aquellos detractores, Él viene y les dice, amará, que hay dos grandes mandamientos, o la manera de resumirlo sin que desaparezcan, porque Cristo mismo lo dijo, yo no vengo a quitar la ley ni a los profetas, vengo a cumplirlos. Entonces, sin que desaparezcan, es una manera de decir, vea, mire, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los demás mandamientos, todos los 613, no desaparecieron. Era una manera de explicarles algo a la gente así, de lo más cerca. Le voy a dar un ejemplo más sencillo, como si usted, como resumiera algo. Por ejemplo, usted va a decir, bueno, ya esto está listo. Usted viene y dice, ya está, o sea, ya está listo. Una manera de resumirlo, una manera de resumir algo. Por ejemplo, como usted quiere recoger toda una idea en una sola. Usted quiere resumir todas las ideas en una sola. Por ejemplo, usted quiere decir algo de que el culto, la iglesia, los hermanos y la denominación. Usted dice, la iglesia. Usted está resumiendo todo en uno solo. ¿Me voy dando a entender, pastora Yalenis? Sí, señor, sí, señor. Cuando Cristo resucita, le dice a los apóstoles, yo ahora les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Esa es la base central de toda la ley, como yo os he amado. Esa es la base central. Dios nos dio sus leyes para que nos amemos y veamos en ellas el amor de Él. Adelante, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, listo. No sé si fue la pastora Yajaira. Ok. Bueno, voy a terminar con algo hoy y es lo siguiente. Vamos a diferenciar entonces mandamientos, decretos, ordenanzas y estatutos. Por ejemplo, los mandamientos es como la definición general de todo lo que Dios mandó. De todo lo que Dios mandó. Es una definición. La palabra mandamiento es una definición. ¿Por qué es una definición? Porque pueden ser los 10 que dio en Sinaí o todas las 613 que dio en total. Ambos está Dios mandando a hacer algo. Entonces la palabra mandamiento es una orden general para cumplimiento. ¿Estamos claros aquí? Pastores. Amén, pastor, amén. Y la base central de esos mandamientos son los del Sinaí. Porque de allí fueron donde se derivaron, donde nacieron todas las cosas, por ponerle otro nombre. Esos primeros 10, de esos primeros 10, fue donde Dios empezó a segregar todos los asuntos. Fue donde Dios, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Dios habla de eso, Él hace una ley respecto a el sostenimiento de los padres, respecto a lo que tiene que ver quién, a cargo de quién debe estar el cuidado de los padres. Que por último, en virtud de que eso nunca se le prestó atención, viene Pablo
y le dice a Timoteo cuál es el tratamiento que debe hacer con las viudas, con las ancianas, con las que quedaron viudas, que fueron de un solo marido y que ya son mayores y que no tienen quien las socorra. Y a las que tienen quien las socorre y a las que son jóvenes también dice qué tratamiento darles. Esas cosas, si hay un mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, hay una ley para tratarlas a ellas, pero como no fue cumplida, no la cumplieron, entonces en el Nuevo Testamento Pablo retrae ese mandamiento para aplicarlo. La palabra mandamiento es esa terminología general, como abarcarlo todo para decir Dios mandó esto. La palabra ley o las leyes o leyes viene siendo, anótelo porque yo quiero que lo tengan para siempre. Las leyes son aquellos asuntos puntuales en los cuales Dios trataría un tema. Por ejemplo, tratar la lepra. Eso es una ley para cómo se debe tratar la lepra. ¿Qué tratamiento se le debe dar al reposo? ¿Cuántos días son los días del cuidado? ¿Cuánto tiempo se debe presentar al sacerdote? ¿Cuánto tiempo debe estar o qué es el color de esa llaga? ¿Qué presencia debe tener esa llaga? Todas esas cosas están allí debidamente definidas. Hay una ley para eso. Hay una ley también para el matrimonio. ¿Cómo debe celebrarse el matrimonio? ¿Cuál es la condición de eso? Hay una ley para los celos. Usted no puede mezclar los celos con la lepra. No puede mezclar los celos con el homicidio o con el tratamiento de los muertos. Entonces, usted puede ver que a esas cosas se les llama leyes. Cuando ya Dios empezó a dar una orden específica sobre algún asunto en particular. Yo les pregunto, ¿eso está claro? ¿Saben entonces por qué se usa esa palabra ley y para qué se usa? Sí, señor. La ley vendría siendo, y me corrige, la ley vendría siendo un complemento del mandamiento o el desarrollo de lo que el mandamiento expresa. El mandamiento dijo algo grande, honra a tu padre, pero hay una ley que entró como que a desmenuzar y a detallar todas estas cosas de cómo sería la honra. El homicidio, hay una ley que empezó a tratar de cómo se debía tratar el homicidio, cómo se debía tratar al que posiblemente fuera y cómo se debía tratar al que trataba de huir para no ser muerto, a dónde tenía que ir. Fíjese que dice no matarás, pero allá está ahí, está de manera general, mas tuvo Dios que entrar en detalle para eso. A esos detalles se le llama leyes. Entro a lo siguiente, decreto. Aquellas cosas que se llaman decretos son a las que Dios dijo que nunca van a ser cambiadas. Ahora, ninguna ley cambia, ningún decreto cambia, ningún mandamiento cambia. Simplemente, más adelante vamos a ver es la aplicación. Por ejemplo, hay unos decretos que Dios estableció y son perfectos, son para siempre y no vienen directamente para el hombre, o no se aplicaron, o Dios no dio un decreto simplemente por el hombre, lo dio porque así fue. Un decreto es: el alma que pecare, esa morirá. Ese decreto está, y esa es un decreto vigente. Otro decreto: la paga del pecado siempre será la muerte. Otro decreto, digamos, puede ser que aquel cuando dice
el tratamiento o cuando está hablando aquello que Dios decretó sobre el mar, que no pasaría sus límites, sobre la tierra, que giraría en su propio eje, que el sol tendría sus funciones. Son decretos, lo que Dios decretó, y así se va a mantener el sostenimiento del hombre. Ahora, Pastor Hidalgo me va a preguntarme algo. Sí, señor. Adelante. Yo tengo una dudita y quiero que usted me haga el favor de aclarar. Y es que ahí yo encontré que dice: el hijo que maldiga a su padre, a sus padres, muera irreversiblemente. Quiero saber qué es irreversible, si es un decreto perpetuo o un decreto perpetuo. Sí, no es un decreto. Primero, la palabra irreversible es enseguida. Segundo, no es un decreto, es una ley. ¿Por qué es una ley? Porque se deriva de aquel mandamiento que dice: honra a tu padre. Segundo, no es un decreto porque, a pesar de todo, muchos de los israelitas, una de las cosas que Dios les decía, ellos le decían: tú violas el día de reposo, violas no sé qué más. Y Él les dice: y ustedes también violan los mandamientos, cuando Dios les ha ordenado que honren al padre y a la madre, pero ustedes vienen y la ofrenda que dan en el templo, dice: bueno, como esta ofrenda yo la voy a dar al templo, y yo no tengo nada que darle a mis papás porque ya yo la di a Dios. Y esa es una violación de eso. Entonces, no es un decreto. Los decretos son exactamente aquellas cosas que Dios la estableció sobre algo natural o sobrenatural. Y básicamente es lo que les acabo de decir, trayendo como ejemplo lo que le dije: la paga del pecado, el alma que pecare, el otro, cuando dice que todas las almas son mías, es un decreto, está ahí establecido, nunca va a cambiar. El límite de la tierra, el límite del mar, son decretos, y son basados no directamente sobre las personas, sino sobre algo sobrenatural, sobre lo sobrenatural o sobre lo natural, pero que no tiene incidencia el hombre directamente como tal, sino que así se queda establecido. Yo suspendo aquí, le doy las gracias a Dios por sus vidas. Dios les guarde y les bendiga. Espero que haya quedado claro todo, pastores. Bendiciones. Amén. Amén, pastor. Gracias por la maravillosa exposición de esta clase. Amén. Hermanos, la clase fue grabada. Pueden entrar a través del link de YouTube que está en el grupo de licenciatura para repasarla. Gracias, pastor, por eso. Gracias. Gracias, pastores. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, amado. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones para todos.